Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno con Margaret Fuller, Uf, qué personajazo. una voz fundamental del siglo XIX en Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a analizar sus ideas, sobre todo a partir de su obra clave, Women in the 19th Century. Sí, y otros textos también, para ver un poco el contexto, su vida. La idea es esa, intentar sacar lo esencial de esta pionera del feminismo, figura importante también del trascendentalismo. Exacto. Y es que Fuller, fíjate, no solo pedía igualdad así sin más. Lo interesante es cómo conectaba el desarrollo, digamos, personal de las mujeres con el progreso moral de toda la sociedad. Ajá. Su visión era, increíblemente radical para su tiempo. Y queremos entender por qué. ¿Por qué nos sigue diciendo cosas hoy? Claro. Y has mencionado el trascendentalismo. Quizás conviene recordar brevemente qué era eso, ¿no? Pues sí, buena idea. A ver, el trascendentalismo fue ese movimiento filosófico, literario, allí en Nueva Inglaterra, que ponía el acento en la intuición, en la conciencia individual Ujú. y en esa conexión directa con la naturaleza, con lo divino, ¿sabes? Más allá de las doctrinas religiosas formales o del puro racionalismo. Entendido. Y Fuller estaba ahí, en el centro de todo eso. En el meollo, sí. Pero no era una académica, digamos, al uso. De hecho, lo tenía complicado para ir a la universidad. Imposible, vamos. El acceso era casi nulo para las mujeres. Se hizo a sí misma leyendo como una loca, clásicos, filosofía europea, Sí, sí. y llegó a editar The Dial, que era la revista clave del movimiento, sustituyendo a Emerson temporalmente, nada menos. Casi nada. Fue crítica literaria, periodista, una intelectual hecha a sí misma, con todas las letras. Totalmente. Y esa formación autodidacta, claro, sumada a que se movía en los círculos intelectuales de Boston, pues le permitió como tejer juntas ideas del romanticismo, del republicanismo americano, del propio trascendentalismo, Ujú. y crear una teoría muy potente sobre la emancipación. Pero no solo la política, sobre todo la personal y la espiritual. Vamos a meternos con su obra más conocida, Woman in the 19th Century, de 1845, que curiosamente nació de un ensayo que tenía un título todavía más de batalla, ¿no? Sí, The Great Lawsuit. Men versus men, woman versus women. El gran litigio. El gran litigio. ¿Qué quería decir exactamente con eso? Suena, no sé, a una demanda histórica colectiva. Es que es una metáfora buenísima. Fuller veía la historia humana como un proceso, ¿sabes? Como un gran litigio que no se acaba nunca, en busca de alcanzar nuestro potencial completo. Ya. Ideas clave, si la cito. Dice algo como, mientras cualquiera sea bajo moralmente, nadie puede ser enteramente libre y noble. Vaya. O sea, vincula sí o sí el destino individual al colectivo. La lucha por la plenitud de la mujer es, para ella, parte de la lucha por la plenitud de toda la humanidad. Entiendo. Entonces, la cosa no iba solo de conseguir el voto o cambiar leyes, que también imagino que sí, También. pero iba más allá, ¿no? Reclamaba como las herramientas prácticas. Justo. Pedía acceso al empleo, autonomía económica, las condiciones materiales para que la mujer pudiera tener un juicio propio, tomar sus decisiones. Claro. Y desarrollarse como un individuo completo, no como, un apéndice del hombre. Y su exigencia de igualdad era total. Hay una frase suya que es como un martillazo. Derribaríamos toda barrera arbitraria. Abriríamos cada camino a la mujer tan libremente como al hombre, Ahí está. sin medias tintas. Ahí está la radicalidad. Porque para Fuller, esta libertad no era, una concesión amable que los hombres debían hacer, no. Era un derecho inherente, un derecho divino casi. Y aquí lo conecta directamente con la otra gran lucha de su época, el abolicionismo. El argumento era impecable, decía, si el negro es un alma, si la mujer es un alma ataviada en carne, solo ante un maestro son responsables. Ostras. O sea, ni el dueño de esclavos ni el marido tienen la autoridad última sobre la conciencia de otro ser humano. Punto. Qué forma más directa de plantearlo. Me recuerda a ese diálogo ficticio que mete en su libro, que es casi como una pequeña escena de teatro. Un hombre pregunta, me lo imagino así como con aires, ¿no soy yo la cabeza de mi casa? Sí, lo visualizas perfectamente. Y la respuesta que le da Fuller, o la lógica que ella expone, es demoledora. Usted no es la cabeza de su esposa. Dios le ha dado una mente propia. Chas. Toma. Le desmonta el chiringuito patriarcal de un plumazo. Es que ella veía una hipocresía tremenda en la sociedad de Estados Unidos. Se llenaban la boca diciendo, todos los hombres nacen libres e iguales,
pero luego tenían la esclavitud y a la mitad de la población subordinada por ser mujeres. Claro, la contradicción era flagrante. Para Fuller, América tenía como un destino manifiesto pero moral, ¿sabes? La tarea de elucidar una gran ley moral. Pero estas contradicciones internas pues ponían en peligro esa misión. Era una crítica patriótica, sí, pero muy, muy de fondo. Y esa crítica llegaba hasta instituciones sagradas como el matrimonio. Fuller no era antimatrimonio porque sí, pero sí muy crítica con cómo funcionaba en su época, ¿no? Absolutamente. Lo cuestionaba a fondo cuando servía como, un mecanismo de subordinación, cuando se esperaba que la mujer, se disolviera en el marido. Ya. Ella defendía uniones basadas en el respeto mutuo, en la igualdad espiritual, intelectual. Rechazaba de plano esa idea tan típica de entonces de que el amor y el matrimonio tenían que ser toda la existencia de la mujer. Le parecía una limitación inaceptable, vamos. De hecho, en sus escritos diferencia varios tipos de unión. Le da mucho valor a lo que llama el compañerismo intelectual. Sí, y pone ejemplos concretos, que eso siempre ayuda. Cita a los Roland, que eran figuras de la Revolución Francesa. Ah, sí. El ministro, ella una escritora influyente, pues serán conocidos por su colaboración intelectual y política súper intensa. O menciona a los escritores británicos William y Mary Howitt, que también trabajaban de igual a igual. Interesante. Y también habla de uniones como peregrinaje religioso, o sea, una búsqueda espiritual compartida. Pone el ejemplo de los condes Zinzendorf, que eran líderes de un movimiento de renovación espiritual protestante, e incluso llega a exaltar la amistad profunda, casi como si fuera una forma de unión ideal. Menciona a Pantea y a Bradatus de la Ciropedia de Jenofonte. Un clásico griego, ¿no? Sí, una historia de lealtad y respeto sublime entre amigos hasta la muerte. Lo que busca, en fin, son modelos de relación basados en la igualdad y en un propósito compartido, no en la jerarquía. Y claro, si el matrimonio limitaba, la educación de la época tampoco ayudaba mucho, según Fuller. Era muy crítica, sí. Reconocía que había mejoras, pero veía dos problemas principales. O bien la educación para mujeres se limitaba a copiar la de los hombres, sin pensar si era lo adecuado. Ya veo. O bien, que era lo más normal, se enfocaba solo en prepararlas para ser mejores compañeras y madres para los hombres. Y Fuller insistía, el intelecto femenino tiene que cultivarse por sí mismo, por su propio valor. Su frase es tremenda. Un ser de alcance infinito no debe ser tratado con una visión exclusiva hacia una sola relación. Es un argumento muy potente contra esa visión tan utilitarista de la educación femenina. Y en esa línea hace algo que para la época debió ser sorprendente. Defender a las solteronas, las old maids. Imagino que eso sí que era ir a contracorriente. Totalmente. En una sociedad donde casarse era casi el único destino respetable para una mujer, defender la soltería era, revolucionario. Claro. Fuller no lo veía como un fracaso o una falta, sino como una vía posible hacia una mayor autodependencia. Una vida quizá con menos intimidad de pareja, pero potencialmente más amplia en experiencias. Ajá. Y dedicada a una conexión más directa con lo uno, ese principio divino trascendentalista, o al servicio de la comunidad. Y de nuevo, busca ejemplos para validar esa opción. Las sibilas, las profetisas antiguas, Santa Teresa de Ávila, la mística, o la Electra de la tragedia griega, una figura con una fuerza moral enorme. Mujeres notables cuyo valor no dependía de si estaban casadas o no. Todo esto nos lleva como al núcleo de su mensaje, que parece ser una llamada muy radical a la autosuficiencia, a la independencia. Interior de la mujer. Ese es el corazón, sí. Hay una frase que lo resume con una fuerza tremenda. Insta a las mujeres a dejar de lado todo pensamiento, de ser enseñadas y guiadas por hombres. La clave es buscar la verdad por sí mismas. Y usa una imagen muy evocadora. La mujer debe ser como una muchacha india, quizá pensando en una conexión más pura, ¿no? Sin convenciones sociales, que se dedica al sol, el sol de la verdad, buscar la luz directamente. ¿Y de dónde le venía esa convicción tan fuerte? Parece que mucho de su propia experiencia y de la de mujeres cercanas. Hay una anécdota que cuenta sobre una tal Miranda. Sí, muchos creen que Miranda es como un alter ego de la propia Fuller o de alguna amiga íntima. Pues Miranda cuenta que, aunque la admiraban por su inteligencia, un amigo llegó a decirle que merecían alguna estrella ser un hombre, como si ser una mujer inteligente fuera un error cósmico.
Qué fuerte. Y otro amigo, para elogiar a un personaje femenino fuerte, usó la expresión una mujer viril. Fuller veía en esto un profundo escepticismo arraigado en los hombres sobre el verdadero potencial femenino. Criticaba esa manía de llamar mente masculina a cualquier mujer con energía intelectual o creativa, como si esas cualidades no pudieran ser genuinamente femeninas. Es una etiqueta que, por desgracia, a veces todavía se oye por ahí. Y hay otra conversación que relata que es todavía más brutalmente honesta, sobre las presiones sociales. Sí, esa es chocante. Describe a un padre, un tipo de aspecto cultivado, inteligente, mirando con cariño a su hija pequeña. Y este padre confiesa, así abiertamente, que no quiere que su hija sepa demasiado. No me digas. Y su lógica es terrible. Si sabe demasiado, nunca encontrará marido. Las mujeres superiores casi nunca pueden. Es desolador. Uf, qué duro. Para Fuller, esto demostraba cómo las relaciones más íntimas, como la de padre e hija, podían estar totalmente viciadas por los prejuicios sociales. Prejuicios que impedían el desarrollo pleno de la mujer, dejando su mente impreparada y pervertida, dice ella con palabras muy duras. Pasando a cómo concebía ella la naturaleza femenina, explora una dualidad interesante usando figuras clásicas, Minerva y la musa. ¿Podemos desglosar esto un poco? Minerva es más conocida quizá. Sí, Minerva, la Atenea griega, representa la sabiduría, la razón, la estrategia, esa fuerza intelectual serena, contenida. Fuller cita al poeta Wordsworth para describir esa frente plácida que la mujer nunca debería perder, asociada a esa faceta más reflexiva. Vale, pero parece que Fuller, y un artículo que menciona de una revista llamada Pathfinder sobre algo que llama femelity, feminidad, ponía un énfasis especial en el otro polo, la musa. ¿Qué era la musa para ella? La musa representa la intuición, la inspiración, esa conexión directa, casi eléctrica, con la verdad y con la vida. Describe este aspecto del genio femenino como eléctrico en movimiento, intuitivo en función, espiritual en tendencia. Eléctrico. Sí, una capacidad para captar las causas profundas de forma instintiva y expresarlas con lo que llama la unicidad de la vida. Y cita ejemplos como Cassandra, la profetisa troyana que nadie creía, o la vidente de Prevorst, una mujer alemana de su época, famosa por sus supuestas visiones y habilidades psíquicas. Es la capacidad de aprender las cosas de forma lírica, no solo racional. Interesante esa reivindicación de la intuición. Pero Fuller también era consciente de los peligros, ¿no? No era una llamada al irracionalismo puro y duro. Para nada. Y aquí está la clave de su equilibrio, creo. Advierte que esta sensibilidad espiritual, esta apertura a lo intuitivo, la musa, necesita sí o sí el contrapeso del intelecto, desarrollado, Minerva, de la razón, del discernimiento. Claro, el equilibrio. Si no, dice, las mujeres son víctimas fáciles tanto de la clerecía como del autoengaño. La intuición sin razón te puede llevar a la confusión o a que te manipulen. Necesitan las dos alas para volar, digamos. Y un punto crucial que mencionan las fuentes, ella no veía estas cualidades como cajas separadas para cada sexo. Exactamente. Eso es fundamental para entenderla. Habla de un gran dualismo radical en la naturaleza, los principios masculino y femenino, pero insiste, y esto es clave, en que están perpetuamente pasando el uno al otro. Lo fluido se endurece a sólido, lo sólido se precipita a fluido, no hay hombre totalmente masculino ni mujer puramente femenina. Rechazaba por completo esas cajas rígidas de género. Veía fluidez y una combinación única en cada persona. Entonces, si intentamos resumir un poco su impacto, su desafío va mucho más allá de pedir simplemente igualdad de derechos. Nos obliga a repensar qué significa ser humano libre de roles impuestos. Pero, ¿cuál dirías que fue su aportación más singular? Lo que de verdad la distingue. Yo creo que su genialidad está en esa conexión inseparable que hace entre la liberación de la mujer y la evolución espiritual y moral de toda la humanidad. Ajá. No era solo una cuestión de justicia para un grupo. Era una condición necesaria para el progreso de todos. Fusionó lo espiritual trascendentalista, lo intelectual y lo político-social de una forma muy novedosa, muy potente para su época. Ya. Es verdad que quizá no construyó un sistema filosófico cerrado, como Kant, ¿no? Su escritura es más ensayística, exploratoria.
Y a veces se le ha criticado por idealizar un poco la autonomía. Pero su objetivo era claro: transformar conciencias, provocar una reflexión profunda sobre estas cuestiones que son, fundamentales. Margaret Fuller emerge de estos textos no solo como una figura histórica, sino como una voz increíblemente viva, ¿no? Una pensadora audaz que se atrevió a imaginar una libertad mucho más radical, mucho más profunda que la que su siglo permitía. Y sus ideas sobre el autodesarrollo, la verdad, siguen siendo una fuente de inspiración. Sin duda, ella tenía esa convicción profunda de que América estaba destinada a elucidar una gran ley moral. Quizá la pregunta que nos deja ahí flotando, para darle una vuelta, es: ¿hemos estado realmente a la altura de esa visión? Buena pregunta. Especialmente en lo que toca a esa igualdad y libertad integrales que ella defendía con tanta pasión. Su llamada a derribar barreras arbitrarias sigue totalmente vigente. Sí, sí. La pregunta es: ¿cuáles identificamos hoy? Quizás son más sutiles, pero igual de limitantes. ¿Y cómo podemos, desde nuestro presente, seguir respondiendo a ese desafío que nos lanzó hace casi 2 siglos?